acabo de revisar tus exámenes, encontramos que definitivamente lo que ha venido generando tantas molestias estos meses es que tienes enfermedad celíaca. El que peca y reza empata con la comida. Si alguien hace mucha actividad física, podría comer como... Se ha encontrado como un arraigo muy fuerte de la palabra dieta a la palabra restricción. Hola, ¿cómo están? Hoy estaremos con Estefanía, que nos va a comentar temas de nutrición, en un principio respecto al pan, por otro contenido que pueden encontrar en nuestras redes, pero también vamos a hablar en general sobre temas de nutrición de forma cotidiana, de la forma menos complicada posible, para que se queden y puedan disfrutar de este contenido. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola para todos, mucho gusto en estar acá, es un honor estar invitada por ustedes en su podcast. Como ves y como ven, también la audiencia, acá hay como una hoja. Este es un formato un poco en experimentación todavía en este momento. La idea es que podamos jugar un poco con los temas que vayan saliendo, y como anticipé, en un primer lugar vamos a empezar hablando del pan. Esta frase se mueve mucho en redes de venimos comiendo pan desde hace miles de años y ahora de pronto el pan nos cae mal. El pan nos cae mal, el pan es malo, el pan hay que evitarlo. ¿Qué es lo que pasó, digamos, desde el punto de vista de la nutrición? Porque ahora se habla tanto de que hay que evitar el pan y la gente trata de evitarlo por cuestiones de salud en un principio. Yo creo que inicialmente es importante hacer algunas diferencias en las características que tiene la producción del pan y los amasijos, que es algo que vamos a mencionar también durante el podcast. Entonces, bueno, inicialmente el pan tiene como unos componentes o ingredientes principales que serían el agua, la levadura, las sales, y la idea es que este pan pues sea amasado, ¿cierto? Que es como el proceso principal que se hace con el pan. Puede tener una duración entre 2 a 3 horas aproximadamente. Por el contrario, los amasijos también son provenientes de algunas harinas, pero aquí vamos a encontrar un poco más de lo que es tubérculos, cereales, por ejemplo la harina de trigo, el sagu, el centeno, ¿sí? Puede tener un poquito más de enriquecimiento nutricional si lo comparamos pues con respecto al pan, ¿cierto? ¿Cuál sería para ti un símbolo para la levadura? Por ejemplo, saqué este papelito, pero no sé qué símbolo ponerle. ¿Cuál le pondrías tú para la levadura? Bueno, para la levadura yo usaría de pronto como un fueguito, ¿no? Porque es finalmente la que va a hacer que el producto sea grande. Ok. Bueno, entonces un fueguito. Aunque el fueguito se podría confundir con una llama, con el fuego. Entonces, Okay. pero entonces igual sería como color amarillo, o un tarrito, rojizo, ¿cierto? un tarrito igual, eso es un forma de polvo. Como viene usualmente. Bueno, entonces un tarrito así amarillo. Como ingredientes principales de los amasijos vamos a encontrar más, también algunas harinas, pero se va a centrar más en tubérculos, como el centeno, también lo vamos a encontrar el sagu, la harina de trigo, y adicionalmente a estos productos se les va a adicionar un poco más en su preparación de lácteos, huevo y algunas grasas como tal. Entonces digamos que nutricionalmente puede ser un poco más enriquecido el amasijo que el pan puntualmente. Al amasijo no se le agrega una levadura per se, sino que le vamos a adicionar otros polvos, por ejemplo, el bicarbonato o el polvo de hornear, ¿sí? Esas son como diferencias o características entre el pan y los amasijos como tal. Ahora, hay un componente muy importante que es la fibra. ¿Qué va a hacer la fibra dentro de pan o amasijos? Va a generar que su digestión sea un poco más, sea un poco mejor pues para la persona como tal. Esa fibra la vamos a encontrar, por ejemplo, en un pan que sea integral, principalmente, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque estos panes van a tener el grano completo y no va a pasar por todo el proceso de refinación por el cual pasan las harinas refinadas, que acá nos empezamos a aproximar un poquito a por qué a algunas personas se les está quitando ahora el pan. Eso te iba a decir, eso te iba a preguntar, como por ahí es que empieza como el proceso, ¿no? El tema de refinación, ¿por qué se hace? Este proceso lo que hace es como que le quitara la riqueza nutricional al grano como tal. Entonces van a tomar de ese grano solamente el endospermo, que es donde se encuentra, es como la parte más interna,
y es donde se va a encontrar lo que conocemos como harinas blancas como tal, quitando de ahí lo que es el salvado y lo que es el germen, que es donde está la fibra y donde están las grasas, y nos vamos a quedar solo con las harinas blancas como tal en el endospermo, ¿sí? Entonces es lo que pasa con el proceso de refinación, que realmente se quita mucha riqueza nutricional y nos deja solamente la harina blanca. Entonces ahora en la industria lo que encontramos son principalmente harinas refinadas, ¿cierto? Por el proceso, porque se acorta el proceso, porque se puede vender a mayor cantidad. De pronto no se cuida tanto el proceso de fermentación a nivel industrial ya, ¿sí? Entonces, y ese es el pan que justamente consume la mayoría de los pacientes. Ahora, hay también otros componentes que son las proteínas de estos cereales como el centeno, el trigo y la cebada. Esas proteínas son las que van a componer lo que conocemos ahora como el temido gluten, ¿sí? Entonces, esas proteínas son dos, se llaman gliadina y glutenina. ¿Qué hacen esas dos proteínas? Cuando hacemos el amasado y le ponemos como energía a eso, formamos una malla, que es lo que conocemos como gluten, que es el encargado de atraer agua y atraer aire. Por eso es que se genera la esponjosidad del pan, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy en día lo que hacemos es que conocemos que las personas tienden a decirle al paciente, pues muchas personas o en redes también lo encontramos, le dicen al paciente, mira, ya no vas a comer pan porque eres intolerante al gluten. O las mismas personas sin un diagnóstico dicen, no, yo soy intolerante al gluten, yo tengo que sacar el gluten de mi dieta. Cosas a considerar ahí, que dietas sin gluten pueden ser un poco más costosas de llevar, se puede volver tedioso para los pacientes, tener que pensar en si esto tiene gluten o no, porque igual hay fábricas donde pueden haber trazas de gluten, así el producto te diga sin gluten. Y adicionalmente que solo hay una población, una parte de la población que sí se le va a recomendar retirar el consumo de gluten, que es la enfermedad celíaca o los pacientes con enfermedad celíaca, ¿sí? Está este tema de la refinación. Si le hacemos un rastreo, entonces esta refinación arranca en algún punto, lo podemos ubicar como hacia la era industrial, la revolución verde, ¿no? Con toda esta hiperproducción de alimentos. Y últimamente han salido algunos estudios que hablan del aumento de la celiaquía. No hay, en lo que nosotros hemos averiguado, me gustaría saber igual si tú tienes otra información, no hay una relación directa hasta el momento en que el pan o los productos tengan ahora más gluten que antes con el aumento de la celiaquía como tal. Todavía no se ha comprobado una relación directa que sepamos nosotros en este momento. Pero sí ha habido un aumento de la celiaquía en general y sí ha habido un aumento de la cantidad de gluten en los alimentos, particularmente en el pan. O sea, esos dos elementos existen, solamente no se ha encontrado el eslabón que pueda conectar ambos. Lo que relacionan es que como hay más capacidad de diagnóstico, esta es una hipótesis, puede que no haya aumentado necesariamente la celiaquía, sino que se está diagnosticando más, que eso ha pasado con otras enfermedades. Entonces, como se diagnostica más, pareciera que ahora todo el mundo tiene celiaquía, y cómo se hacen también diagnósticos de celiaquía que son falsos positivos, que pueden ser otro tipo de intolerancias, otro tipo de cosas. Eso también han habido estudios ahí que hablan como al respecto. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Cómo crees que existe una relación entre que haya más gluten en los alimentos y ahora haya más celiaquía, o es pura casualidad, o es por el diagnóstico, o es inclusive por los malos diagnósticos? ¿Cómo lo ves ahí? Bueno, yo pienso que no se le debería atribuir solamente a que haya más gluten como tal. Yo lo inclinaría a lo que tú mencionas de que puede que ahora sea más diagnosticado. También hay que tener en cuenta que no solo está la enfermedad celíaca, sino que hay otras derivaciones como la sensibilidad al gluten, ¿cierto? Que nos habla más como de una intolerancia, pero que puede compartir algunos síntomas con la enfermedad celíaca, pero que no es el diagnóstico de enfermedad celíaca puntual, ¿cierto? Sin embargo, pienso que no solo se le atribuye al gluten o a que haya más gluten en la industria o no, sino también a todo el ambiente o al medio ambiente que tiene una persona hoy en día en su contexto, cómo es sus hábitos de actividad física, cómo es su descanso, cómo es la calidad de los alimentos que consume, ¿cierto? Entonces no va tan arraigado solamente a que haya más gluten o no, sino que hay un conjunto de factores que podrían intervenir en que hoy cada día nos estemos haciendo más intolerantes a algunos alimentos.
¿Cómo afecta ahí ese tipo de cosas ambientales a esas intolerancias? ¿Cómo funciona esa relación? Bueno, realmente yo pienso que ahora estamos muy sometidos a lo que llamamos como el estrés ambiental, que es el contexto en el que todas las personas o la mayoría vivimos con unas jornadas laborales dentro de las cuales a veces muchas personas no encuentran su tiempo para realizar actividad física o moverse. Tampoco encuentran el tiempo para consumir sus alimentos de una forma tranquila, donde puedan hacer una masticación lenta, donde puedan hacer una buena digestión. Tengo pacientes que me dicen, me como el desayuno en 2 minutos, ¿sí? Entonces, las horas de sueño también podrían estar afectando, ¿cierto? Y los niveles de estrés y de inflamación celular también se podría estar generando y hacer que nos volvamos intolerantes a algunos alimentos, ¿cierto? Tampoco hay que generalizar, porque ¿qué pasa? Estamos siguiendo algunas tendencias que nos proponen, no, retira ya el gluten de tu dieta, puede ser muy inflamatorio, vas a tener acceso a algunas proteínas que te van a inflamar. Y empezamos a sacar alimentos sin saber, sin tener un diagnóstico, sin saber si realmente eso es lo que me está afectando o no. Y ahí nos empezamos a volver intolerantes a esos alimentos, ¿cierto? Y nuestro cuerpo deja de reconocerlos. Wow, claro, porque entonces empieza a haber como una relación entre una serie de factores negativos propician que se generen otros consecuentes, pero además de igual forma como existe estas modas, esa parte de la moda me interesa porque precisamente en uno de los talleres de los que te compartí parte del material, donde hablan como es el taller de alimentación saludable y sostenible, donde pues se tratan temas de cuál es la dieta de la persona, qué comiste, no sé, se le pregunta a los participantes del taller, qué comiste de desayuno hoy, y que pongan ahí como la comida, qué es lo que comen usualmente, y empiezan a relacionar esos elementos con, por ejemplo, el impacto en la huella de carbono, lo que decíamos de estas relaciones. Y en ese taller salió este tema como que hay factores negativos externos que afectan cómo funcionamos nosotros internamente o que propician factores negativos internos, sino que además esos motivadores o detonadores de moda, de comportamientos, vuelven y retroalimentan eso. Entonces pasa eso, como factores negativos externos me hacen, no sé, intolerante a ciertos alimentos. Yo, por seguir la primera información que hay en todo ese mar también de infodemia que hay en internet, empiezo, no sé, a eliminar el gluten y empiezo a comer otras cosas, o empiezo a reducir un montón de cosas con dietas súper extrañas que de pronto no tienen ningún sentido real, ningún sentido biológico, científico, si siquiera sensible con uno, como que son dietas que inclusive hacen sentir mal al paciente de entrada, y terminas generando otros problemas tanto propios como en el ambiente. Y entre esas cosas hablábamos, por ejemplo, de la dieta en Japón versus la dieta en Estados Unidos. Entonces, con este tema de la moda, yo creo que este tema lo vamos a abordar más a fondo más adelante, pero son estas ¿qué hay en las máquinas de comida rápida o de comida para comprar en la calle en Estados Unidos versus lo que hay disponible de igual forma en Japón? Y lo que uno encuentra es que en Estados Unidos son paquetes, son las mismas máquinas que uno encuentra acá en un supermercado. Son empaques, alimentos hiperprocesados, puros dulces, puros ponqués, puras papas con todos los sellos de exceso de colesterol y exceso de sodio. En cambio, en Japón encuentras una cosa más diversa, donde hay platos completos con ensalada, con verduras, con pescado, con arroces. No estamos diciendo necesariamente que esa es la dieta a seguir, sino que dentro del abanico de opciones que hay en Japón, en las disponibles y como en estas máquinas que son disponibles para todo el mundo, hay muchas opciones. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este tema del pan, manteniéndonos en el tema del pan todavía, en Colombia en particular y de amasijos, ¿cómo ves esta cuestión de la disponibilidad de opciones? ¿A qué accede una persona a comprar y qué tan fácil es acceder a diversidad de masas, a diversidad de amasijos, a diversidad de panes? Yo creo que hay tanto dificultades en el acceso como facilidades en el acceso, ¿cierto? En cuanto a dificultades en el acceso, yo encuentro, por supuesto, la economía de las personas, ¿cierto? A veces ellos, dentro de su economía, que no va a ser la mejor, siempre prioriza pues el consumo de algunas ultraprocesadas. Entonces uno encuentra a la persona que nunca compra un vegetal porque es muy costoso, pero compran la mega familiar para compartir, o los productos de paquetes para que tengan como el snack de las tardes, pero no piensan que de pronto se puede invertir mejor en unas lentejas, en unos frijoles, ¿cierto? Y con el pan pasa pues lo mismo, que muchas veces el pan al que las personas tienen acceso va a ser ese pan refinado, ultraprocesado, ¿cierto? Que ya no tiene sino
el endospermo como tal y que ya no tiene tanto la parte de la fibra, de las grasitas o de otros minerales. Entonces, como dificultad yo encuentro el acceso, pero por los recursos económicos como tal. ¿Qué encuentro yo como facilidades en el acceso? Que está muy arraigado a nuestro consumo cultural, ¿cierto? Que acá en Colombia el pan sí es consumido por casi todas las familias, ¿cierto? Entonces puede incluirse dentro de la canasta familiar. Y que está esta cuestión, ¿no? De que en algunos lugares es pan, pero en otros lados es arepa, pero en otros lados es y arepa de distintos tipos de maíz o los Pan distintos de tipos de bono, amasijos. bollas, etc. Sí, así es. Pues ya vimos como un contexto general. Entonces, ¿cuáles serían ya más puntualmente sobre el pan los beneficios y potenciales problemas en su consumo? ¿Qué puede tener una persona? Veámoslo de esta manera. Si yo voy a comprar pan, soy un ciudadano nuevo en esta cultura, no sé nada de salud, estoy apenas aprendiendo sobre nutrición y estoy aprendiendo a yo sentirme bien con lo que como. Partamos no necesariamente desde lo patológico, ¿no? ¿Qué debería tener yo en cuenta a la hora de ir a comprar pan? Bueno, realmente como nutricionistas buscamos no satanizar alimentos como tal, ¿cierto? Creo que ya se ha encontrado como un arraigo muy fuerte de la palabra dieta a la palabra restricción. Y pienso que en alguna forma eso es algo que nutricionalmente ha hecho una brecha entre nutricionista y paciente, ¿cierto? Porque siempre arraigamos plan de alimentación o dieta a restricción. Como tal, no hay una razón para uno decirle a un paciente, mira, deja el pan como tal. A no ser que haga parte de esa población, que de hecho es pequeña, grupo poblacional de la enfermedad celíaca. Esa sería una condición donde sí o sí se eliminaría el consumo de gluten, ¿cierto? También hay otros aspectos, por ejemplo la obesidad, que hoy es un problema de salud pública también, que yo personalmente considero que sí es una enfermedad y que debemos abordarla con diferentes estrategias, pero diferentes estrategias no deben incluir sacar el pan o sacar un alimento como tal o un amasijo como tal, sino más bien brindarle al paciente las herramientas para que él pueda encontrar otras opciones o para que lo pueda aprender a moderar, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser, digamos, los factores que afectarían que una persona consuma pan? Solamente si la persona tiene enfermedad celíaca o si tiene un consumo abusivo o en exceso de este producto. Sin embargo, si lo incluye en su canasta familiar con moderación, si sabe las cantidades que son adecuadas para él, si tiene un gasto calórico que le permita llevar en balance su consumo, creo que no habría ningún problema o razón para uno indicarle elimine el pan de su alimentación, sino más bien enseñárselo a consumir, enseñarle porciones, bueno, cuántas porciones de pan me puedo comer al día o a la semana, cómo está su actividad física, cómo está su gasto de energía, para mirar que no represente para él un aumento de peso que puede llevar a muchas enfermedades o que no intervenga con alguna patología como la diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, porque igual no hay que desconocer que es un carbohidrato, ¿cierto? Y que como carbohidrato lo que va a generar al nivel fisiológico es un aumento de glucosa en sangre, que hasta cierto punto es normal, ¿cierto? Y lo podemos manejar, pero que en exceso sí puede conllevar a estas patologías o enfermedades crónicas. Perfecto. Y en ese sentido, tengo una pregunta ahí puntual para hacerte, pero antes, otra vez volviendo acá a los dibujitos, ¿cómo representarías la celiaquía? Acá tenemos, para hacer contexto ya lo que estaba acá rayando, no sé si ahí lo veas bien, me confirmas si sí. Acá tenemos pues obviamente al sujeto con sus factores ambientales en relación con sus factores ambientales. Ahí te voy a hacer otro como que tenga problemas con esas relaciones o miramos acá cómo lo hacemos. Este se supone que es el estrés ambiental. Y ahorita vamos a mirar cómo hacer como unas relaciones acá para hacer un resumen así gráfico y ver cómo funciona. Acá tenemos obviamente el tema económico. Bueno, el agua, algunos materiales, acá puse como esto podría ser bicarbonato o cualquier otro componente pues añadido en las recetas o que se use. El agua, fundamental, la harina o las harinas, cualquier tipo de harina. Y se supone el gluten. Yo lo representaría con un intestino, porque es un trastorno digestivo. Puede generar diarreas, vómitos, dolores de cabeza. ¿Afecta más intestino grueso o delgado o afecta en general todo el tracto? Ambos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo va a iniciar por la parte, bueno, todo va a empezar por la boca, ¿cierto?
Pero en cuanto a la parte pues, absortiva, el duodeno es como el que se va a encargar de hacer la primera absorción de nutrientes, pero cuando se forma el bolo fecal, pues se va a dar dentro del intestino grueso, ¿cierto? Entonces la idea es que se abarcaran pues como ambos, tanto duodeno como colon. Y estaría entonces uno de estos, pero triste, porque no puede comer pan. Está condenado. No. Sí, creo que ese sería como el que más lo podría representar. Celiaquía. Entonces el único caso en el que definitivamente sería una cuestión ya por la naturaleza de la situación. Y porque una persona obesa tampoco es quitar alimentos, sino enseñarles cuál es la cantidad para que los puedan incluir en su canasta familiar con moderación. Lastimosamente la creencia que se tiene es otra, es no, me van a quitar todos los alimentos, me van a hacer prohibiciones. Y creo que no es solo la creencia, creo que sí, en algunos profesionales eso para mí erróneamente se encuentra, ¿cierto? Porque es la realidad de muchos pacientes que uno va tratando, que me dicen, no, anteriormente he tenido otras consultas y me han dicho que no, que prohibido, pero es que a mí me encanta el pan con chocolate o me encanta tener este consumo en las tardes con alguna bebida caliente, pero la idea no va a ser nunca enseñarles o satanizarles un alimento o restringirlo, sino enseñarles cómo, en qué cantidad usarlo. En ese caso hagamos como un experimento acá, como entonces en el caso de alguien que se le esté diagnosticando la celiaquía, bueno, primero cómo sería ese proceso, o sea, cómo se descubre una persona que tiene celiaquía, que de pronto qué pasó tiene, pero me interesa más saber cómo le dirías tú a esa persona, tienes celiaquía y tienes que dejar estos alimentos o tienes que variar tu dieta de esta manera. ¿Cómo lo harías tú? Como nutricionista, bueno, normalmente los pacientes consultan por algunos síntomas inicialmente al médico, ¿cierto? Y son ellos quienes lo remiten al área de nutrición, pero entonces algunos síntomas que tiene una persona con enfermedad celíaca es que cuando consume el trigo, el centeno, la cebada, empiezan a identificar que les genera inflamación, dolor, vómitos, daño de estómago. Pueden tener algunos síntomas como mareos, fatiga también, ¿cierto? Pero eso está muy arraigado pues a todo el tracto digestivo. Entonces, una vez desde la parte médica, ellos hacen como esa identificación de síntomas. Muchas veces van a hacer la remisión a la parte de nutrición, pero ellos también van a hacer el estudio pues con algunas pruebas serológicas, algunos antígenos para descubrir esta persona es intolerante o es alérgica, ¿sí? Que también puede pasar. Ya una vez la persona tiene el diagnóstico como tal a través de todas estas pruebas, va a pasar a la parte de nutrición donde nosotros somos encargados de decirle, bueno, mira tu diagnóstico de enfermedad celíaca, estas son las posibles variaciones que podemos tener al pan, ¿cierto? Lo podemos variar por esa preparación, por ejemplo, por las arepas. Vamos a tratar de tener tortillas, por ejemplo, de maíz. Vamos a tratar de que sea el pan refinado, las harinas refinadas, las que vamos a evitar como tal. Y también enseñarles a cómo identificar dentro de la tabla nutricional o dentro de la etiqueta nutricional, pues que tenga o no tenga el alimento gluten. Sin embargo, la verdad, hay muchos alimentos que tienen gluten, entonces sí puede volverse un poco tedioso, pero la idea es desde la educación y desde el amor orientar al paciente y decirle, mira, ese es el camino que vamos a ir siguiendo, poco a poco vamos a ir haciendo algunos cambios, pero yo pienso que cuando las personas sienten la mejoría también, de hecho es que el grupo poblacional que de verdad tiene enfermedad celíaca es pequeño, o sea, no son los pacientes que uno encuentra recurrentemente en consulta. De pronto puede verse más pacientes con sensibilidad al gluten, que uno siga haciendo algunas variaciones y bueno, el paciente va presentando mejorías y ellos mismos van a decir, listo, pues me hace sentir mucho mejor comerme la arepita que comerme el pan y lo identifico con mis propios síntomas. Entonces ahí no se hace ni siquiera tan difícil para uno como profesional decirle, mira, vamos a hacer las variaciones en tu dieta. Y como hagamos el experimento, digamos, hagamos como si yo fuera el paciente con celiaquía. Entonces llegué, te paso mis exámenes, acá están todos mis resultados, tú los lees y dices, sí, esta persona tiene celiaquía. ¿Cómo se lo comunicarías? Hagamos como si fuera yo. Bueno. Bueno, Vladimir, acabo de revisar tus exámenes. Encontramos que definitivamente lo que ha venido generando tantas molestias estos meses
es que tienes enfermedad celíaca y esto va a ser un trastorno digestivo que causa que tú no toleres muy bien el consumo de gluten. Entonces, ¿qué variaciones vamos a hacer en tu dieta o cómo podemos ajustar tu dieta a? Hay varios alimentos que podemos incluir, ¿cierto? La idea es que tu dieta esté más basada en otros alimentos como por ejemplo vegetales, buen aporte de proteínas como carnes, lácteos, pollo, pescado, los vegetales también, y vamos a tener también consumo de otros alimentos que no son tan procesados, que no son tan refinados. Vamos a tratar de evitar lo que son galletas, tostadas, panes, los vamos a reducir y vamos a consumir otro tipo de carbohidratos que también te van a aportar energía, que finalmente es la función de los carbohidratos, como cuáles, como la papa, la yuca, los frijoles, las lentejas, el plátano. Entonces tu dieta sí va a poder tener variedad, pero definitivamente te vas a sentir mucho mejor si evitamos, en este caso, el consumo del pan, porque en este caso sí va a ser quien te genera esos síntomas. No solo el pan, hay otros alimentos que también pueden tener gluten, como por ejemplo las pastas. O vamos a encontrar alimentos que dentro del etiquetado no tenga el sello y nos indica que son libres de gluten. Sin embargo, ten en cuenta que muchas fábricas, por ejemplo de avena o de frutos secos, pueden tener trazas de gluten también porque los fabrican en el mismo lugar. Tengo entendido lo siguiente, por ejemplo, así como la leche, la intolerancia a la lactosa también tiene un origen territorial, entonces en los países como Holanda y países escandinavos tienen una mayor tolerancia que por ejemplo en Japón y Oriente, donde tienen una baja tolerancia a la leche. Entiendo que con el gluten pasa algo similar, que es como una proteína que en términos de tiempo de evolución biológica no hemos consumido por mucho tiempo, entonces no nos hemos adaptado del todo bien al gluten. Pero aparte pues hay una serie de elementos ahí que pues ya llevamos también consumiendo de hace mucho tiempo. ¿Cuál es la reacción que tiene el cuerpo al alimentarse con pan? Como biológicamente, como internamente, ¿cómo funciona la ingesta del pan? Como el proceso fisiológico del pan. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los carbohidratos? Porque recordemos que el pan es un carbohidrato, ¿cierto? ¿Cuál es su función principal? Brindarnos energía. Entonces, este proceso fisiológico va a iniciar en la boca, con la masticación. Vamos a tener las amilasas salivales, que son enzimas que nos van a ayudar a esa degradación de esas proteínas, ¿cierto? De esas proteínas del gluten y de todo el carbohidrato como tal. Posteriormente va a pasar a la parte del estómago y al duodeno, donde se va a hacer la distribución de los diferentes nutrientes. El intestino delgado. Ahí en el duodeno es importante que esa glucosa en sangre pase al torrente sanguíneo para que nos pueda llevar esa energía a las células, ¿cierto? Ok. Entonces, que pasamos de la boca al estómago, ¿cierto? Para que se haga como una degradación con todos los ácidos estomacales. Posteriormente pasamos al duodeno, donde hacemos pues la distribución de nutrientes y la absorción de la mayor parte de los nutrientes. Y de ahí necesitamos que esa energía llegue al torrente sanguíneo, que la glucosa, que son los niveles de azúcar en sangre, puedan llegar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, una vez llegan al torrente sanguíneo, ya se encarga de pasarlo a las diferentes células o grupos celulares para producir, a través del proceso que conocemos con la mitocondria y demás, la energía como tal. Así es como el cuerpo hace la absorción de carbohidratos. ¿Qué pasa? Si ese consumo de carbohidratos se da en exceso, va a pasar algo, y es que vamos a empezar a generar un proceso que se llama liponeogénesis. Hiponeogénesis. ¿No? Liponeogénesis, que es que se convierte ese carbohidrato, pues, o ese azúcar que consumimos, se va a empezar a convertir a grasita, ¿sí? Cuando es en un exceso, ¿cierto? Porque lo ideal es que esa glucosa pase al músculo y se convierta en glucógeno, ¿sí? Entonces, son esos dos procesos, y todo esto está mediado también por una hormona producida en el páncreas, que es la famosa insulina. Ella es como una mediadora que va a hacer que la glucosa pueda pasar a las células, que se puedan activar los receptores y demás. Ese es como el proceso, pues, así a grandes rasgos.
¿Y cómo reacciona, digámoslo, un cuerpo de una persona que coma pan todos los días? ¿Cómo evolucionaría, por ejemplo, ese tema del hábito, ¿no? Porque también hablando con esta panadera que te mencionaba antes, de la que estamos haciendo el otro video, que los invitamos a ver en nuestro canal, ella nos decía eso, como que claro, como que ella hace pan, que no es el pan para la piecita de pan con mantequilla y tal, que es un pan que toma más tiempo y toda la vuelta, pero tampoco sataniza el consumo del pan de panadería normal, de mantequilla y demás. Lo que sí dice es que una cosa es comerte un mojicón, comerte un roscón una vez, y otra cosa es como una persona que lo come todos los días. ¿Qué diferencias habría en ese tipo de consumo como tan diario, como tan bueno, intensivo? Y a lo que acabas de decir, yo le voy a sumar también la falta de hábitos y de movimiento en las personas, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces, ¿qué puede generar? Uno, que si es el consumo de carbohidratos en exceso, se puede generar una resistencia a la insulina, ¿sí? Es decir, que se tenga que producir tanto de esta hormona que regula la glucosa en sangre, porque esos niveles de glucosa en sangre van a estar aumentados y se va a tener que dar una producción mayor de la hormona, de la insulina. Pero si eso se lleva a cabo y no es suficiente, lo que va a generar es que la persona pueda generar una resistencia a la insulina que está muy asociado a la diabetes, ¿cierto? A la diabetes y también pues el exceso de peso, porque vamos a hacer, como te dije, vamos a empezar a acumular grasita y pues la persona va a acarrear junto con el exceso de peso muchas otras enfermedades como un exceso de colesterol o de triglicéridos, ¿sí? Entonces básicamente son como esos dos factores los que se podrían dar con ese consumo excesivo. Sumado a eso, pues que las personas no se mueven tanto, ¿cierto? O que no se consideran, la mayoría, físicamente activas. Entonces no va a haber un gasto energético que haga balance con esa ingesta excesiva que se podría tener, en el caso pues que tú me presentes. O sea que de pronto también esta serie de problemas con el pan y con las dietas en general tiene que ver con los hábitos cotidianos. Sí, así es, totalmente. Va muy de la mano, nunca es como satanizar solo el alimento, porque no es el alimento per se el que hace que una persona suba o no de peso, ¿cierto? Sino el conjunto de hábitos de esa persona y el conjunto y el consumo de alimentos que la persona tenga a lo largo del día en repetidas ocasiones, ¿cierto? Pero también, digámoslo, generacionalmente, por ejemplo, el jornalero que tenía que cargar y tal, y la vida rural, que era una vida mucho más físicamente activa, por una vida más sedentaria, contemporánea en las ciudades, de estar 8 horas sentado en una oficina. Todo eso también podría tener que ver con el por qué el pan se volvió malvado, entre comillas, ¿no? Como porque el pan empieza a hacer esos daños, porque nuestros hábitos también cambiaron para que no lo consumamos tanto o para que no sea tan compatible con el consumo tan cotidiano del pan, ¿cierto? Digamos, ¿qué ideas te genera esa afirmación? Pues uno, que ya las rutinas de nosotros han cambiado un poco, ¿cierto? Quizás ahora también los alimentos no son tan... tienen una cadena de producción mucho más larga que la que tenían antes quizás, y adicional a eso, lo que tú mencionas, que anteriormente las jornadas eran de mucho movimiento, las personas tenían que caminar más, levantar más cargas, entonces finalmente terminaban haciendo un balance entre ese consumo y el gasto energético. Y en ese caso entonces se podría decir algo así como que el que peca y reza empata con la comida. Si alguien hace mucha actividad física, podría comer como... Bueno, tampoco... sin tanto cuidado. O sea, hay que mirar realmente como la calidad de los alimentos que la persona ingiere, ¿cierto? Y no dejarlo solo a los carbohidratos, sino, bueno, qué tanto está ese consumo de fibra, de vegetales, de verduras, de proteína también, ¿cierto? De hecho, vemos mucho que personas que tienen una inadecuada masa muscular no toleran muy bien la glucosa como tal o pueden presentar más resistencia a la insulina. Entonces todo es como un conjuntico, pero realmente sí. O sea, a lo que tú me preguntas, una persona que tenga un gasto energético mayor, un triatleta o una persona deportista de alto rendimiento, sus requerimientos van a ser mayor, inclusive en carbohidratos. Y entonces ahí me genera una cuestión curiosa como en los hábitos, y es por qué entonces el deportista de alto rendimiento se le cuida tanto más la dieta que al ciudadano habitual. ¿Qué crees que funciona ahí para fomentar
eso, digámoslo, si un ciudadano, pongámoslo desde el cuidado, este tema del cuidado desde la salud. Entonces la salud estaría enfocada en darle bienestar a la gente. ¿Por qué en una sociedad como en la que estamos, al ciudadano común, que debería tener en este caso, de acuerdo a sus hábitos y demás, un cuidado mayor en su dieta, no se le hace tanto acompañamiento como a un deportista de alto rendimiento, que en teoría es más resiliente a lo que consume? Bajo esta perspectiva, ¿qué crees que afecta ahí? ¿Qué crees que influye en ese proceso? Yo siento que va más, o sea, que el foco principal es la educación, ¿cierto? Que a veces en el sistema de salud que tenemos, nosotros no alcanzamos a explicarle a una persona como tal: mira, eso es lo que va a generar, pero también te voy a enseñar otras opciones para que no veas solo la limitación y ya. Entonces yo pienso que no es que no se le cuide, sino que a veces desde el sistema no está tan programado para que uno lo haga de forma educativa, ¿cierto? Y se ha quedado mucho como en la limitación: mira, quita esto, quita eso, quita eso. Pero las personas desde la parte de restricción no aprenden como tal, ¿cierto? Debe ser un proceso que sea más orientativo, más como una guía. Digamos que ya con la parte de deportistas y demás, pues van a jugar otros intereses en pro, ¿cierto? Ya está el factor económico y de las empresas y el interés pues que se tenga como en ese deportista como tal. Y que también esas personas pues tienen un enfoque un poco más saludable o tienen su atención y su conciencia un poco más hacia esos hábitos saludables, que digamos que una persona que simplemente asistió a una consulta médica o una consulta nutricional porque su médico lo remitió y no porque tenga de verdad de interés en: mira, yo voy a aprender a cuidarme así, así, ¿sí? Entonces pienso que es algo que va desde la educación, desde cómo está dado el sistema también, y desde el enfoque que se tiene con los deportistas, de que quizás ellos ya tienen más de la conciencia de hábitos y que aparte puedan haber otros intereses pues sociales ahí de por medio. Entonces acá tengo pues una persona que puede ser nuestro prototipo ahí, que se va a empezar a relacionar con distintos factores. Acá puse pues, esto puede ser, era levadura en un principio, pero puede ser cualquier componente que tengamos, el agua, digamos acá pueden ser algunos ingredientes en general, como pensándolo más de pronto que esto ya estamos hablando un poco de química del pan. Entonces esos pueden ser como el grupo de elementos químicos que nos importan, y acá está el gluten, el temido gluten con su cara dramática, enojona. La voy a acercar acá un poquito más. Ahí está, el gluten. Acá tenemos pues nuestra relación principal de la que más hablamos, pero también vamos a hablar entonces de la canasta familiar en general. Entonces acá está el pan y otros alimentos. También las acerco de la cámara un poquito. Y bueno, el intestino en este caso empezamos con... Se me cayó, con un esfero. Con que era el celíaco, pero pues realmente podría ser cualquier intestino que está triste porque el dueño de este intestino no lo está cuidando adecuadamente y no se está sintiendo bien. Y por este lado tenemos pues, bueno, acá hay otro elemento químico, la glucosa, la puse ahí, el factor económico y los hábitos ya más contemporáneos. Ahí hay un oficinista sentado encorvado por 8 horas al día. Bueno, yo creo que lo primero es entender que la dieta debe estar compuesta por diferentes nutrientes, no solamente carbohidratos y ya, pero que dentro de los nutrientes los carbohidratos también son necesarios, ¿sí? Entonces el primer nutriente es que, el primer principio es que la dieta debe estar compuesta de forma variada. Y que dentro de la variedad tenemos los carbohidratos, en los que vamos a encontrar el pan, los amasijos como tal. Bueno, eso es lo primero, la variedad. El segundo principio es que no pasa nada, o sea, que yo puedo encontrar un balance entre lo que como y lo que gasto, y que el problema no va a ser el alimento per se, sino la cantidad de consumo que yo tengo en mis porciones diarias y el gasto de energía que yo tengo en mis hábitos diarios. Cómo me transporto, cuántas horas del día dedico a moverme, porque ya actividad física no es solo el ejercicio, sino el movimiento que las personas tienen y demás. Entonces el segundo principio yo creo que sería el balance entre el gasto, entre el consumo y el gasto de energía. Entonces listo, balance, acá puse como sustancias, entonces lo que podría componer el alimento,
y los hábitos. Entonces, si es una persona que sea más activa, vamos a poner entonces a nuestro protagonista acá como una persona activa y al oficinista ahí al lado. Entonces, balance entre, ¿cómo fue que lo mencionaste? Consumo y... Entre la ingesta y el gasto de energía que tenemos con nuestras actividades diarias. Ingesta y gasto. Listo, balance. Ese es el segundo principio. Perfecto. ¿Cuál otro principio es que podamos armar acá? Otro principio muy asociado al pan y pues a lo que mencionábamos del gluten y la enfermedad celíaca, y es que no hay que sacarlo de la dieta, no es la recomendación general, a no ser que haga parte de esa pequeña población que tiene enfermedad celíaca, ¿cierto? O que ya haya identificado que definitivamente tiene una sensibilidad y que moderar su ingesta sí podría ayudarle. Entonces, ¿cómo puede una persona de pronto, digamos, lo que sospecha, no sé, pensemos en alguien que no puede acceder a un nutricionista, sea por los horarios que tiene, por el sistema de salud o lo que sea, qué señales podría tener de que hace parte de este grupo y qué señales podría tener de que no necesariamente hace parte de este grupo, como pasa también en lo que decíamos, con de pronto diagnósticos muy apresurados, que es como, no, usted es intolerante, ya, prohibido el pan. ¿Qué crees que puedan haber señales ahí para...? Lo que pasa es que también pasa algo con la enfermedad celíaca y es que comparte síntomas con otras enfermedades. Por eso es un poco más tedioso de mirarlo solamente por el consumo. Pero la persona, claro, yo pienso que puede haber una misma, nosotros lo llamamos como una anamnesis alimentaria, que es revisar como lo que consumen en su cotidianidad. ¿Cierto? ¿Anamnesis? Anamnesis alimentaria. Eso lo usamos en narrativa también, la anamnesis y la anagnosis. Es como darse cuenta de algo, ¿no? Es como anamnesis. Descubrir, ir sesgando. Bueno, yo en mis consumos normales tengo ese patrón. Cada que yo consumo ese alimento, yo tengo inflamación, dolor, diarrea. Los días que no consumo ese alimento, no presento estos síntomas. Entonces yo pienso que también eso podría ser importante, que la misma persona empiece a identificar sus patrones de consumo y los relacione con los síntomas que está presentando. ¿Cómo sería para que una persona se relacione con ese proceso de anamnesis de la forma más cotidiana posible? Bueno, si la persona que no está haciendo una consulta va a hacer como una anamnesis de su alimentación, yo le invitaría a que hiciera, por ejemplo, un diario de alimentación. ¿Qué es eso? De forma escrita o digital, pues como a la persona le guste, ir haciendo un recuento semanal de, bueno, yo qué estoy comiendo, en qué horario lo estoy comiendo, lo que comí, qué tipo de preparación tuvo, porque a veces no solo el alimento por sí, sino los métodos que usamos para prepararlo, ¿cierto? La cocción, sí, el asado o el cocinado. Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, yo tolero ese alimento cuando lo consumo entero, pero no cuando lo consumo revuelto, por ejemplo, en el caso del huevo, ¿cierto? Entonces, a veces el tipo de preparación también va a impactar. Entonces, un diario de alimentación es algo muy sencillo. Simplemente es escribir qué están comiendo en su día a día de forma descriptiva. Inclusive si tienen una consulta, pueden llevarle el registro de una semana o de algunos días a su nutricionista y revisar, bueno, estos días yo consumí estos alimentos y esos fueron los síntomas que me despertaron. Este era el método de preparación. Y así pueden empezar a identificar, bueno, hay un patrón repetitivo en este tipo de alimentos, porque es que lo que te digo, el gluten está en muchos alimentos, no solamente en el pan. Están en el pan, están las salsas, están algunos helados o productos azucarados o de harinas refinadas, ¿sí? Entonces, por eso nunca va a ser la invitación tratar de llevar una dieta 100% sin gluten, ¿cierto? Sino aprender a identificar, hombre, realmente cuáles son los alimentos que te están generando la intolerancia. Entonces, en este principio podríamos llamarlo algo más hacia su propia sensación de la comida, no sé cómo llamarlo, como un auto... ¿Cómo podríamos llamar este principio? ¿Qué síntomas les está generando cada que consumen X o Y alimentos? Como autocuidado, autosensibilización, autoestima, como hablamos ahorita. Que yo pienso que es una autogestión de la alimentación. Porque no es solo el acto de consumir y ya, sino de identificar cómo recibe el cuerpo esos alimentos. De sentirse, de autoanálisis. Pongámoslo autoanálisis por ahora, sí. O un reconocimiento. Reconocimiento de esos síntomas.
y autorreconocimiento. Eso está chévere, reconocimiento. Entonces, los 3 autos: autogestión, análisis y autorreconocimiento. Está bueno, claro, porque si te autorreconoces, empiezas a sentirte, pero no necesariamente te analizas, no necesariamente llevas tu diario de alimentación ahí, sino que sencillamente estás sintiendo, tienes algunas pistas, pero ya cuando empiezas a poner el diario que dijimos, como llevar algún tipo de registro de cómo vas, ahí sí lo empiezas a analizar y con eso ya te puedes autogestionar. Sí me parece bien que haya un principio de uno que combine estos tres autos. ¿Qué otro principio crees que haga falta para que una persona pueda autorregular sus procesos? O bueno, autorregular no, como gestionarse en esas dinámicas de consumo, de alimentación, de salud. Y yo opino que otro principio sería no satanizar los alimentos por sí solos, sino más bien trabajar en abordar hábitos que les permita consumir con más tranquilidad los alimentos. O sea, no satanizar un alimento por sí solo, sino que identificar que es un grupo dar un alimento por sí solo. No es el pan el que se engorda, son las personas las que se... Eso está re bueno. No es el pan el que se engorda, son las personas las que se engordan. No es el pan el que engorda, sino las personas. Pero no, hablándolo en serio, es eso, no satanizar el alimento como por sí solo, y más un alimento que culturalmente es tan importante para nosotros, ¿cierto? Que tiene tanto arraigo como en nuestras raíces, desde la gastronomía colombiana, por ejemplo. Entonces este es el principio número 4, no satanizar alimentos. ¿Y sientes que hace falta algún otro, un quinto principio? Yo creo que acá, yo tengo una pista de uno que de pronto nos hace falta por acá, o de pronto 2 que tendrían que ver con estos 2 elementos, que es, lo mencionamos al principio, el tema como del clima y del ambiente, y el tema monetario. Entonces, en Salud al Clima, por ejemplo, muchas veces relacionamos estas cuestiones, pues precisamente la huella saludable y sostenible es el puente directo entre las dos cosas, de cómo se ha demostrado científicamente que una dieta sana es a la vez una dieta sostenible en la mayoría de los casos, porque va a estar principalmente basada en alimentos frescos, que son, por ser frescos, tienen que ser locales, entonces van a tener una menor huella de carbono en transporte, además van a tener, si son orgánicos, en el sentido que no utilicen demasiados agroquímicos, o de entrada no utilicen agroquímicos sino procesos de pronto químicos naturales, pues van a tener una menor carga de otros elementos añadidos que pueden empezar a hacer efecto a largo plazo. Entonces yo creo que acá hay una serie de elementos en estos 2 factores, ambiental y productivos, el impacto que tengamos en el ambiente y el dinero, que de pronto no sé si estos 2 en un solo principio, sí, o si te parece mejor pues que cada uno tenga su principio aparte, o cómo lo ves desde la nutrición. ¿Cómo lo verías? Ambas creo que aplicarían muy bien. Vamos a meter acá el agua también. Por ejemplo, acá en Bogotá, que está el tema de la sequía, bueno, la sequía está en todo lado, pero acá que está la alerta desde hace rato, que es totalmente inédita para una ciudad con tanta agua. Eso afecta pues obviamente los cultivos. No sé, una pequeña anécdota acá metida es como nosotros pues mercamos acá, y lo que hemos notado es eso, es como el periodo de sequías, productos pequeñitos. Al mes empiezan a salir el brócoli pequeñitico, el coliflor pequeñito, todo empieza como a llegar productos más pequeños que valen lo mismo. Entonces evidentemente todos esos temas ambientales afectan también la canasta familiar, y afectan cómo uno se relaciona con el alimento. ¿Cómo lo mencionarías entonces? Sí, podríamos ponerlo así, como los factores tanto ambientales como económicos repercuten en las decisiones de canasta familiar, en las decisiones de la canasta familiar que toman las personas. Sin embargo, hay otro componente que podría abordarse mucho, y es la educación frente, porque bueno, tenemos el limitante que son los factores ambientales, la industria y la economía, pero con eso, lo que tú decías al principio, con eso que ya tenemos, que es el limitante, ¿cómo es la mejor forma o la forma menos peor de abordarlo? Exacto. ¿Cómo lo harías acá, digamos, para alguien, para el consumidor habitual? ¿Cómo sería ese principio para poder que esta persona contemple estos factores en su diario? Porque evidentemente una persona pues no va a tener control, ¿no? No va a tener el control una sola individualmente, el control sobre si hay sequía, si no hay sequía, si en su ciudad deciden
talar un montón de árboles para poner edificios, pues no tiene el control una sola persona de contemplar esto, pero que sí podría de pronto revisar, no sé, me imagino yo estar informado de estos elementos y tal. Listo, yo pienso que si bien el cambio climático y demás no está en las manos de una sola persona mejorarlo, las personas sí pueden desde sus actividades diarias reducir ese impacto, ¿cierto? O sea, poniendo cada quien como su semillita. Entonces, con su consumo de agua moderándolo, eligiendo alimentos que sean de cosecha para prevenir el desperdicio de esos alimentos, o sea, alimentos que sean de temporada, que no solamente le permite a la persona consumir alimentos más frescos, más económicos, sino que también acorta las cadenas de producción, ¿cierto? Y apoya a los campesinos por ahí derecho. Entonces, yo pido que, si bien el cambio climático no se va a controlar desde una sola persona, nosotros con nuestros hábitos podemos hacer elecciones más conscientes, procurando hacer inversiones que promuevan también un estilo de vida saludable. Inversiones, esa me parece bien, como pensar en inversiones ambientales y monetarias, como pensar en esas de pronto, no sé cómo ponerlo, es que como que lo que me hace falta es como un verbo, una frase así como esto, es como principio 1, variedad, paz, clarísimo. Tienes que consumir de forma variada, porque si consumes solamente ciertos alimentos no va a ser en una forma, digámoslo, nutricionalmente yo diría adecuada. Que ahí la palabra sería conciencia. Conciencia, porque es que eso impacta todo, eso impacta cómo invierte la gente sus recursos y su canasta familiar, cómo la distribuye, impacta cómo son sus decisiones de compra, impacta cómo son sus actitudes frente al medio ambiente, cómo es su recolección de basuras, cómo recicla, cómo ahorra agua o gasta agua. Entonces yo pienso que conciencia va a abarcar todo, o sea, no solamente la parte económica o del consumo, sino en general esos 3 pilares. Como intentar entender, intentar acercarse a estos temas, intentar ver qué está pasando en su ciudad. Sí, claro, como yo inclusive creo que podría añadir acá como conciencia y estar en el presente, como tratar de conocerse dónde es que está ubicado, porque también pasa mucho, y esto también lo hemos hablado en otros espacios más de tipo taller, más que tipo video, pero es esta perspectiva de que en efecto los hábitos, como veníamos viendo, estos hábitos de consumo, más bien de vida cotidianos, pues afectan la salud de las personas, alteran o cambian la forma en la que se va a relacionar con el alimento, pero a la vez nos distancian mucho de dónde estamos, ¿no? Nos distancian de quiénes somos, en qué contexto nos estamos moviendo. Entonces muchas veces qué es lo que pasa cuando uno le pregunta a un consumidor en un supermercado de en qué piensa cuando va a comprar, y es como no, pues lo que esté más barato, lo que esté más económico, lo que alcance para la familia. No necesariamente va a estar pensando en qué es lo que mejor efecto a mi salud va a hacer a largo plazo, porque precisamente está un poco desconectado de su propio cuerpo, porque estás pensando en que mañana tiene que ir a trabajar, lo que tú hablabas también de estos pacientes que es como, no, yo desayuno en 5 minutos, 2 minutos, lo más rápido posible, porque no están pensando en estar comiendo, no están pensando en darle el tiempo a la comida, sino en que tienen que salir a trabajar. Evidentemente, hay situaciones en las que pues escapa de las manos. O sea, si una persona en efecto tiene que hacerlo así porque su economía así lo obliga, porque su contexto así lo obliga, pues no es como tampoco lo mismo que decimos acá, como no satanizar alimentos, tampoco satanizar al consumidor, como que tampoco es culpa solo del consumidor, lo que veíamos. Hay un elemento sistémico acá, pero sí, entonces sería conciencia y presencia. Me gustaría añadir esa palabra ahí, como conciencia y estar, conciencia y presencia. Presencia en el lugar, presencia en el contexto donde esté, en sí mismo. Ajá, así es. Eso, conciencia y presencia. Y ahí tenemos los 5 principios de alimentación. Pero creo que entonces con lo que se pueden ir los oyentes y espectadores de este video podcast es que con estos 5 principios pueden empezar un rumbo de
relacionarse de otra manera con la nutrición, que no necesariamente es la tradicional que uno escucha popularmente de prohibición, de reducción de comidas, que tampoco es la moda que salga en el tercer TikTok que te tocó en internet, sino que son principios para que cada uno tome sus propias decisiones en su contexto y se pueda adaptar a ellas. Entonces una sería la variedad, tener una dieta donde existan distintos tipos de alimento, tanto carbohidratos, verduras, proteínas, en fin, como que tenga de toda la gama de opciones de alimentarias, tenga al menos una cosa de cada uno. Lo otro es el balance, que esa variedad también esté regulada por yo qué tantos carbohidratos realmente requiero durante el día, qué tanta proteína realmente requiero consumir. Por ejemplo, esta gente que va como al gimnasio y empieza a ir como al gimnasio y empieza a consumir un montón de proteína en polvo y luego, no sé, terminan con problemas de riñones en algunos casos porque no llevan un balance con esta cuestión, ese tipo de cosas, como que tener un balance con qué es realmente coherente con mi modo de vida. Este tercero que me pareció chévere también como quedó armado como de los 3 auto, de mantenerse uno, que creo que va conectado con el de la conciencia, o sea, la conciencia yo creo que empezaría a estar acá, empieza estando como en la autogestión, en el autoanálisis de qué estoy comiendo, cómo me siento con lo que como me gusta, no me gusta, me hace sentir bien, me hace sentir pesado, de pronto me da rebote, o más bien todo lo contrario, lo siento como súper ligero y me da energía, me siento cansado, todo ese tipo de cosas. Y la herramienta acá que nos recomendaste de un diario, algún tipo de registro. Estoy seguro que ya existe una aplicación para eso, entonces también como que no hay excusas ahí al respecto como de no, es que no sé cómo, pues empezar lo que tú nos dijiste, empezar a anotar, empezar a mirar cómo me siento con esto, qué pasó con esta preparación y qué pasó con esta otra. No satanizar alimentos, muy de la mano también con eso, es como ya sabiendo cómo me siento yo con los alimentos, no es como culpa del alimento y entonces tengo que eliminar radicalmente todo de ahí, sino mantener, como ya estamos con estos 3 principios antes, entonces balance, variedad es la clave, no prohibición, no necesariamente eliminar el tajo, a excepción obviamente de casos ya biológicos como que no sean, como que ya es una cuestión pues que se sale de las manos de eso, pero tampoco es culpa del alimento, sino es un tema ya de una realidad como a aceptar y gestionar. Y el último que sería esa relación de cómo todos estos anteriores se relacionan con una serie de factores como la accesibilidad de la alimentación, el capital para llegar a ello, cómo los productos locales de pronto pueden, y sí, lo que decíamos, como que eso está comprobado científicamente, como que no hay mucho más que decir ahí. Este también yo creo que se podría anexar acá ese principio de conciencia y presencia, es que una dieta sostenible es casi que por definición también una dieta saludable. Ajá. Eso podría estar ahí. Sí, a mí es. No sé si hay algo entonces, alguna otra cosa que quieras añadir, que sientas como que quieras hacer énfasis o algo. Mucho el tema de los sonidos, porque ha pasado mucho carritos de frutas. Hola, eso sí se está oyendo. ¿Qué está pasando? Ay, pero no te digo un carrito con frutas. Yo pienso que lo que debemos buscar para ser más saludables es volver un poquito a los orígenes, o sea, volver un poquito más al consumo de los alimentos desde el campo, a cortar esas cadenas. Entonces, claro, cualquier producto que tú compras en un supermercado que ya tiene un empaque y demás, ya tuvo un proceso industrial por el que tuvo que pasar para que esté ahí, ¿cierto? Pero es eso, tratar de buscar un poquito más esos alimentos más frescos, menos procesados, más desde la tierra, tratando de evitar un poquito todo lo que es empaques, que así no solamente vamos a ayudar a nuestra salud, sino también al medio ambiente, ¿cierto? Evitando como ese tipo de productos. Pero es eso, no satanizar ningún alimento, porque de alguna manera hoy en día consumir 0% ultraprocesados es imposible, ¿cierto? Es imposible, pero sí tratar de hacer una reducción de ese tipo de productos que no te aportan nutricionalmente pues gran cantidad de nutrientes, ¿cierto? O que su aprovechamiento no es el mejor. Y volver un poquito más a esos orígenes. Ese sería como el llamado. De alguna forma, con ese llamado se contribuye a la economía de las personas. Se contribuye también, por ejemplo, a los campesinos, porque se acortan esas cadenas de producción, y por supuesto se favorece pues como la salud también. Entonces, en cuanto a harinas, no es que nunca se van a comer una harina refinada, no, efectivamente, eventualmente se la comerá, ¿cierto? Pero sí tratar de que no sea su consumo mayor o su opción más
más elegida, ¿sí? Sino que sea algo ocasional y que en la mayoría de las preparaciones, en cuanto al pan, por ejemplo, se busquen panes que puedan ser un poco más fermentados, de pronto de una producción un poco más local, no tan industrial o no de una forma tan masiva, ¿sí? Porque eventualmente pues vas a consumir un pan que sea mucho más rico nutricionalmente y pues que a tu salud se va a favorecer también. No, pues perfecto, pues muchas gracias. Estuvimos acá entonces con Estefanía Rodríguez, nutricionista, acá ayudándonos a entender un poco más el tema de la nutrición, particularmente con el pan, pero en general con una serie de principios que diseñamos para poder guiar el consumo de quienes nos están viendo, de ustedes, y que podamos tomar entre todos decisiones más saludables y sostenibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Salud al Clima también por esta invitación. Espero que esto sea de mucho aporte para todos los oyentes y espero también poder estar con ustedes nuevamente. Les queremos contar que hicimos una temporada completa de este podcast y que estará disponible la información en nuestras redes para que estén atentos. La hicimos en Cali en el marco de la COP16 y con un montón de proyectos comunitarios ciudadanos increíbles. Más información en la descripción y en nuestros perfiles.